Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Robinson Ramírez, del grupo 596 del curso Lógica, Pensamiento Matemático. En esta ocasión tenemos el tema de métodos para probar la validez de un argumento. En esta ocasión vengo a presentarles lo que nos manifiesta la guía, la cual es explicar el ejercicio número 1 a través de este videoclip. Entonces, lo siguiente. El ejercicio número que está en mis espaldas me manifiesta que me da unas preposiciones simples, las cuales P, Q y R. Esas preposiciones simples las tengo que pasar al lenguaje natural, con la ayuda de los conectores lógicos, la cual le da el argumento válido para este. Entonces, lo siguiente lo que hice fue comprendí el taller, comprendí el trabajo y conecté cada preposición simple o cada premisa con esos conectores lógicos. Lo siguiente es, si la premisa P me dice que La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix, tengo la premisa Q. Stranger Things es una serie de Netflix. Por último, tengo la premisa R, la cual dice La Casa de Papel es una de las series más vistas en el mundo. Y me dan la preposición compuesta, la cual es esta fórmula. Porque tenemos los conectores que nos unen estas premisas. Estos conectores son los que le dan lógica al momento de pasarlo al lenguaje verbal. Entonces, yo lo pasé de la siguiente manera, comprendiendo los conectores, el significado de cada uno al lenguaje verbal. Esta es la disyunción en una V, es una disyunción que significa O. La flecha a la dirección derecha, que significa condicional, entonces. La rayita significa negación y la V boca abajo significa conjunción, que se traduce al lenguaje verbal y lo pasé de la siguiente manera para tener una lógica en estas premisas, en estas tres premisas que tenemos acá, sin sentido, ya que no tiene los conectores. Pasamos. Tenemos la premisa P, que dice La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. Pero como tenemos la disyunción, que significa O, la paso de la siguiente manera. Si La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix, disyunción, conector, disyunción, que significa O, me dice disyunción Q. Disyunción Q. ¿Qué significa la B? La disyunción O. Stranger Things es una serie de Netflix. Me da esta premisa, Stranger Things es una serie de Netflix. Me pasa al siguiente conector, que es el condicional. ¿Qué quiere decir? Entonces, negación de Q, que dice la negación de Q, dice que Stranger Things es una serie de Netflix, pero como aquí me lo niega, la paso de la siguiente manera. Stranger Things no es, por la negación, que significa no, que es negación, no es una serie de Netflix. Continúo con la conjunción, que quiere decir al lenguaje verbal y, lo paso. Y La Casa de Papel es una de las series más vistas en el mundo. Es ahí donde nosotros vemos que le da sentido. Gracias a estos conectores lógicos, pasamos al lenguaje verbal y hacemos los conectores, metemos los conectores en este pequeño texto y se le da sentido. Entonces, de esta parte pasaremos a una tabla de verdad, donde se mira las premisas, sus valores de verdad. Entonces, pasaremos esta proposición compuesta a nuestra tabla. ¿Qué hacemos en
en esta tabla. Lo ubicamos en cada cuadrito para, digamos así, descuartizarlos acá. Digámoslo de esa manera. Se tienen las premisas P, Q y R, así sucesivamente como las descuartizamos, va en cada cuadrito. Al final siempre se coloca la conclusión, que es toda la fórmula. Entonces, aquí la premisa P es un 50-50. Es decir, la mitad son verdaderas, la segunda mitad son falsas. En la premisa Q, dos siempre son verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. En la premisa R, ¿qué hacemos? Lo intercalamos. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces, la negación de Q, la negación, la norma dice que si P es una preposición cualquiera, sus posibles valores son de verdad o falsas. Son de verdad o falsas. Si vemos, son de verdad o falsas. Si es verdad, falsa, sus posibles valores son de verdad o falsa, posibles. Entonces, si son verdaderas, pasan verdaderas. Vamos a entender así sucesivamente. Tenemos aquí la disyunción. ¿Cuál es la fórmula de disyunción en la tabla? La disyunción nos dice solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Buscamos aquí P disyunción Q, P disyunción Q, P disyunción Q, P disyunción. Nos dice que solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Cuando ambas proposiciones son falsas. Aquí vemos que son falsas. La PQ, perdón, PQ. Vemos que son falsas, pasan a falsas, falsas, pasan a falsas. El resto lo pasamos todos verdaderos. ¿Por qué pongo falsas aquí al final? Porque me dice que solo es falso cuando ambas son falsas. Y veo que son las preposiciones PQ. PQ. Solo es falsa cuando ambas son falsas. Son falsas, pasamos de falsas. El resto es verdaderas. Entonces pasamos a la conjunción. La conjunción nos dice solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Solo es verdaderas cuando ambas son verdaderas. QR, solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Ve que no son, solo lo van buscando. No los hay. La mayoría pasan siendo verdaderas y falsas. Pasamos a la siguiente, que es la conclusión. En la conclusión me dice que es la condicional. Solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente, o sea, el que viene antes es verdadero y la segunda es falsa. Verdadera, falsa. Verdadera cuando el antecedente es verdadero y la consecuente es falsa. El antecedente viene siendo en esta parte, cuando el antecedente es verdadero y su consecuente es falsa. Consecuente el que le sigue. Entonces buscamos que son falsas. Estas serían falsas, verdadera, falsa, pasan a falsa, verdadera, falsa, falsa. Entonces me dice aquí que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente entonces verdadera, porque ambas son verdaderas. La mayoría pasan a ser falsas. En esta parte uno tendrá la duda en esta parte porque dice que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso para que sea falso. Entonces ni uno es falso ni uno es verdadero. Entonces que ambas son falsas, pasan verdaderas. Sucesivamente
esta es nuestra tabla y es una tabla de contingencia y esto es todo por hoy. Muchas gracias, mi nombre es Robinson Ramírez.